Buen día. Bueno, como les había avisado, vamos a hacer un videito donde vamos a trabajar con un programa que se llama GeoGebra, que es de acceso gratuito. No es necesario descargarlo, pueden trabajar con él online o si lo quieren descargar, está bueno. Eh, y vamos a trabajar con él para ver la representación gráfica de algunas funciones polinómicas particulares y que podamos observar, bueno, las raíces de esas funciones y alguna cosa que pueda aparecer por ahí. Eh, Vamos a empezar, por ejemplo, trabajando con una función polinómica de grado cero. Vamos a llamarla, por ejemplo, k de x y vamos a ponerle que sea, si es de grado cero, recuerden que solamente consiste en un término independiente. Vean que automáticamente GeoGebra me la graficó acá. Y acá vemos el punto de corte con el eje Y, que precisamente sabemos que para los polinomios es su término independiente. Como el polinomio en cuestión, la función polinómica en cuestión con la que estamos trabajando es de grado cero, solamente consiste en un término independiente, ¿sí? Solamente tiene término independiente y no tiene ningún otro término, y por lo tanto, efectivamente, coincide con este punto. Observen además, recuerden que habíamos dicho que gráficamente las raíces de un polinomio o de una función polinómica se observan como los puntos de corte del gráfico de la función con el eje X. En este caso, el gráfico es paralelo al eje X y por lo tanto no hay ningún punto en común entre esas dos rectas y eso nos indica, tal como habíamos visto, que esta función, este polinomio, no tiene raíces. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer un cambio. Vamos a probar con este otro polinomio. Vean que lo llamé O. Es porque es el polinomio nulo. Observen que automáticamente me lo graficó acá. ¿Sí? Es también una recta. Es también horizontal. Pero en este caso me queda coincidente con el eje X. Entonces, pongámonos a pensar, ¿cuántas raíces tiene este polinomio? El de hoy, el que habíamos llamado k de x, no tenía ninguna porque no tenía ningún punto en común con el eje x. Pero este de acá tiene infinitos puntos en común con el eje x, por lo tanto tiene infinitas raíces. Más aún, cualquier valor de x real es raíz de este polinomio. ¿Sí? Bueno, observen que si bien a veces da para confundir lo que pasa con los polinomios de grado cero y el polinomio nulo, que recordarán que es el único que no tiene grado, observen que acá tenemos una diferenciación desde el punto de vista de las raíces que poseen estos dos polinomios. Polinomio de grado cero, como este, no tiene ninguna raíz. Polinomio nulo, que no tiene grado, tiene infinitas raíces. Cualquier valor de x es raíz de ese polinomio. Bien, bueno, vamos a pasar a ver, vamos a deseleccionarlos para que no queden marcando en la pantalla. Vamos a seleccionar polinomio. Bueno, no sé qué es lo que hice ahí, pero bueno, no estoy muy acostumbrado al GeoGebra, no es mi programa de cabecera, así que no le gustó eso, ¿verdad? Ahora sí. Observen que esto es una función polinómica de primer grado. Su gráfico es una recta, no horizontal. ¿Sí? Y en este caso, como no tenemos término independiente, ¿se acuerdan que fue una de las reglas que vimos de qué es lo que pasaba cuando un polinomio no tenía término independiente? Si un polinomio no tiene término independiente es porque 0 es una de sus raíces. En este caso es la única raíz. Observen que si el gráfico de este polinomio, de esta función polinómica, es una recta y queremos ver las raíces como puntos de intersección con el eje X, dos rectas no paralelas en el plano solamente tienen un punto en común.
¿ah? Tienen y solamente 1. Y esa es la única raíz que vamos a tener para este polinomio. ¿De acuerdo? Bien. Si en cambio la función polinómica tuviese, bueno, el nombre es lo de menos, ¿no? Aquí tenemos otra función polinómica, ¿sí? También de grado 1. Su gráfico es este que está acá. Vamos a deseleccionar el anterior, así no molesta. Con la ruedita del mouse ustedes pueden agrandar, hacer zoom para adentro, para afuera, y apretando el botón izquierdo ustedes pueden mover la gráfica para centrarla, para verla mejor. Observen que esta función polinómica, precisamente 6 es el término independiente, ¿sí? Es el punto de corte con el eje Y, y la raíz es 3, aparentemente de acuerdo con lo que dice la gráfica. Y efectivamente, si ustedes se fijan, no vamos a resolver la ecuación acá, pero si sustituimos x por 3, ¿tá? Nos da que 3 es la raíz de esta función polinómica. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que pasa para funciones polinómicas de segundo grado. Por lo que venimos observando hasta ahora, recuerden, vamos a deseleccionar y vamos a hacer un pequeño repaso. Polinomio nulo. No tiene grado. Tiene infinitas raíces. ¿Bien? Este polinomio es de grado 0. No tiene ninguna raíz. Grado 0, 0 raíz. Este polinomio es de grado 1. Tiene una sola raíz. Este otro polinomio es de grado 1. Tiene una sola raíz. Recuerden que las raíces son los puntos de corte con el eje X. No confundan. Esto no es raíz, ¿de acuerdo? Porque no es un valor de X, es un valor de Y. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con un polinomio de segundo grado. Vamos a ver 2 o 3 ejemplitos. Entonces pongamos, por ejemplo, que tenemos x al cuadrado observen acá, de la manera que lo voy construyendo, x al cuadrado menos 6x no tiene término independiente. Si no tiene término independiente, una de las raíces es 0. ¿Se acuerdan que lo vimos, verdad? Bien. En este caso, tenemos dos raíces, una es 0, la otra es 6. Vamos a, no sé, a correr las raíces. Acá para hallar las raíces tenemos que utilizar la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Con la gráfica más o menos podemos aproximar dónde están, pero para saber los valores exactos vamos a tener que usar la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Entonces observen nuevamente el término independiente, 4, ¿sí? Dos raíces. ¿Podemos generalizar y decir que los polinomios de segundo grado todos tienen dos raíces? Si prestaron atención a cuando yo estaba construyendo la función, habrán notado que en algún momento no pasó eso. Miren qué es lo que ocurre si yo cambio el término independiente. Vamos a ponerle a este polinomio un término independiente, como por ejemplo, bueno, nueve. Observen que en este caso el gráfico no atraviesa el eje X. Vamos a hablar un poquito mal, pero a ver si se entiende la idea. El gráfico se apoya en el eje X, pero no pasa al otro semiplano, ¿sí? Se queda siempre del lado de arriba del eje X. ¿Tenemos raíces? Sí, tenemos una raíz acá en x igual 3, porque para este valor de x
la función, la imagen, el valor numérico es 0. Pero es la única raíz que tenemos. ¿Sí? Si ustedes juegan acá a darle distintos valores a la x, vean qué pasa si es 8, si es 8, algo. Cada vez voy a darle valores más cercanos, ¿sí?, a 9. Las raíces empiezan a acercarse. Esto es como que yo estuviera empujando la gráfica hacia arriba, ¿sí?, tirándola de las ramas hacia arriba, y como que a medida que va subiendo, las dos raíces se van acercando a un solo punto. Y finalmente, bueno, si el término independiente se convierte en 9, tenemos una sola raíz. Si hago crecer un poquito, ya no tengo raíces. ¿Sí? Se despega el gráfico del eje X y ya no tengo raíces. Entonces, ¿qué podemos decir de las funciones polinómicas de segundo grado? ¿Tienen obligatoriamente dos raíces? No. Pueden tener dos, pueden tener una sola, que en ese caso le llamamos raíz doble, o pueden no tener ninguna, como en este caso que está en este momento representado. ¿Sí? Podremos tener también funciones polinómicas de segundo grado. Bueno, le agarré a la tecla. Vamos a... ¿Sí? Funciones de segundo grado con concavidad negativa, es decir, que miren hacia abajo, hablando muy mal, pero tratando de que se entienda. Nuevamente, esta no tiene término independiente, el término independiente es 0 y por lo tanto 0 es una de las raíces. Muy bien. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y bueno, si les parece bien, estaría bueno que se descarguen o que ingresen online a este programita. GeoGebra se llama, acá ven el nombre, ¿sí? Calculadora gráfica. Tiene varias herramientas GeoGebra. La que yo estoy usando es la calculadora gráfica. Está bueno para jugar y probar distintas posibilidades. Bueno, nos hablamos después.